Perdonad si he dado una visión estática, os he explicado cómo está ahora en base a todo esto, cómo estaremos dentro de 20 años, no sé si lo sabemos nadie. El problema, el genoma no lo conocemos por completo, tardaremos muchos años en conocerlo, por lo tanto, y además las enfermedades genéticas no solamente, como ya os he explicado, es la mutación causal, son los factores epigenéticos, medioambientales, etc. Son muy complejas y esto es una realidad biológica que no la vamos a cambiar. Lo que cambiaremos es el conocimiento del genoma. De momento, sí se sabe que la secuenciación genómica puede ser muy útil para incorporar nuevas enfermedades que cumplan criterios. Esto ya se demuestra en los programas. Que también es importante para ver los falsos positivos, para ver realmente los casos positivos del programa que serán una realidad. Estas dos partes ya son muy importantes y se pueden aplicar al cribado neonatal. También demuestran que el diagnóstico para el diagnóstico en los niños enfermos, con todas las limitaciones de lo que no sabemos, sigue siendo muy importante. Todo esto se demuestra. Lo que de momento no se desprende de todos ni los resultados de la investigación en los estudios éticos, es que ahora sea oportuno en este momento aplicarlo al programa de salud pública. Hay gente que piensa que hay estas dificultades técnicas, etcétera, de todo tipo, y otros piensan que el cribado genómico es inevitable. La verdad es que es una técnica extraordinariamente atractiva, engrascadora, que diríamos en catalán. Y entonces los genetistas estamos entusiasmados con estas herramientas. Y no es extraño que haya compañeros que digan, venga, sí, vamos a por todas. Y esto está bien también. Además, no hay que parar de investigar nunca. Puede ser que la fusión entre los genetistas, y ya sabemos que no tenemos la especialidad reconocida en nuestro país, que es una vergüenza, aquí, y que cuando tengáis oportunidad donde estéis, en la comunidad donde estéis, con el consejero donde estéis, dejarlo caer esto, a ver si la vergüenza de nuestras administraciones públicas todas se nos cae. Y de alguna vez hacemos un paso. Llevamos años, somos el único país, por detrás de Chipre, de Malta, de Serbia, de todo lo que queráis, para poner donde estamos en contexto. Y por otra parte, en medicina estamos en un nivel muy alto, como para permitirnos este desfase. Tal vez, Teresa, para complementar un poco este mensaje desde la genética, desde una genética que además Teresa ha sido impulsora, como otros muchos también en nuestro país, para mí el dilema es, ¿y los bioinformáticos que nos están dando herramientas cada vez, no a 20 años, creo, sino a un año, a 2, a 3, hemos progresado de una forma en 5, 6 años, 7, brutal. Y ahí está Julián con bases de datos, con mega enfoques, que igual complementan esta visión al futuro. Bueno, es que sin la bioinformática, la genética no existiría. ¿Cómo lo ves este futuro? Que sería un salto desde una visión que tenemos ahora, que se basa en la experiencia acumulada en años y también con una cierta contención, ¿a dónde vamos? Vamos a que los bioinformáticos van a desaparecer. Los genetistas también. Os voy a explicar por qué. ¿Y qué quedará? Os voy a explicar por qué. Los pacientes solos con el sistema. Voy a explicar por qué. Bueno, ya sabéis, yo, ingeniero, me dedico al software, ¿no? Yo hace un año decía, cuando me preguntaba la gente, ¿cuánto falta hasta que a los desarrolladores, a los programadores desaparezcan? Y yo, wow, eso, un desarrollador, un programador, madre mía, si eso es cerebro, es poner código. Ahora mismo, en el código que se tira en el mundo, el 47% lo hace una inteligencia artificial y ya. Ahora mismo. Y lo ha empezado a hacer hace 6 meses. Hace 6 meses era 0. Hemos pasado de 0 al 47% en 6 meses. Entonces, donde voy es, los bioinformáticos han surgido
porque existía la necesidad de analizar datos. Es evidente. Hacía falta el filtrado de variantes, pelearse con los Excel, las herramientas de turno, la complejidad, lo que decía la doctora. Era evidente. ¿Y qué ha pasado? Se ha creado una disciplina que no existe, de verdad. A nadie le enseñan bioinformática en ningún lado, es una carrera, es una asignatura en la carrera o algo parecido. Es que yo he seleccionado bioinformáticos con el doctor Laguncina. O sea, yo me he sentado con él a hacer entrevistas y no teníamos referencia, los buscamos y les hemos formado y demás. Pero es una profesión artificial, totalmente. Es decir, la complejidad es tan alta que una persona sola, sin ayuda de una inteligencia artificial o de un sistema de análisis experto, no puede analizar. Ya está empezando a montar los límites. Están ahí los pobres filtrando, haciendo el filtrado manual, ahora seleccioname esta patología, ahora filtrame por este. Eso es de locos. Eso no funciona así. Y no va a funcionar así. Puede ser que me equivoque, pero tal como va la industria no va así. ¿Por qué? Porque la industria, los grandes players de la industria, los IBM, Microsoft, Google, Amazon, porque lo que vamos a hacer es eso. Lo que vamos a dar son herramientas automáticas de análisis. Es el foco. Es quitar a los humanos de la complejidad. Porque ya llega un punto que es tan complejo que un humano ya no puede. Vosotros que os dedicáis al mundo clínico, ¿cuántas publicaciones salen cada día de vuestra especialidad? Podéis leerlas. Pues ya está, el problema ya está ahí. Entonces, esta discusión de informáticos y no especialidad, yo la especialidad genética tengo mis dudas, yo era muy defensor de que hubiera especialidad genética, vale, no sé, sinceramente, tengo mis dudas. Sí es importante lo que tú haces, o sea, el trasladar información al paciente, agarrarle de la mano, lo que hacéis en el Señor de Dios, tener una sala de dar malas noticias, eso no lo va a quitar una máquina, nunca. Probablemente con un espacio cercano y eso es lo valioso, pero todo lo que es complejidad intelectual de ese proceso, para mí es agua pasada, y es la realidad, no es el futuro. ¿Por qué? Pues porque la gente ya se está buscando la vida en base a la complejidad que tienen los sistemas hospitalarios. Yo tengo pacientes que me preguntan ¿dónde me hago un genoma? Esta mañana desayunando un compañero vuestro me preguntaba, oye, tengo pacientes que tienen diagnóstico, ¿dónde me hago un genoma? Digo, hazlo aquí, corre. Te van a dar un report, informe de farmacogenético, te van a dar el genoma, lo puedes guardar, lo puedes analizar, se lo puedes enviar a otros médicos, hazlo aquí, olvídate. Julia, permíteme una pregunta. Parece que hemos pasado de una dificultad en pedir un análisis genómico, la genética más tradicional, la prueba del talón, que nos rompemos la cabeza si la ampliamos de primero los 6 al 17, 24, ahora a una comunidad con 40, otros dicen que puede llegar hasta 50. Y ahora de repente hay una facilidad de que, no sé, pues no nos digas, pero nos pinchamos aquí, pillamos una muestra y nos lo hacen todo. Este todo está validado, hay gente detrás y se ha hecho, ya sé, mirarse las máquinas, piensan mejor que nosotros, pero ha habido una mirada detrás de unos genetistas, de unos clínicos que le dan un valor y una credibilidad. Nos lo podemos creer como usuarios. Cuando yo envío esto a mis genes o lo que sea, me van a hacer un informe para mí. Es un informe que realmente está copiado en un chat GPT que ahora ya circula por todo el mundo y te lo endoso y te cobro 200 euros, que no es nada. Eso es lo que vamos a hacer en la nueva regulación. La nueva regulación de productos farmacéuticos y productos sanitarios tiene un apartado que son los medical devices. El software de diagnóstico va a ser un medical device, básicamente. Entonces, la nueva regulación lo que viene a decir es que para que tú te puedas fiar lo que tú dices en un report que has pedido una empresa italiana por internet, lo que va a exigir la Unión Europea es que esa empresa pase por un proceso de regulación y probablemente desde la EMA, que va a coger la responsabilidad de medical devices para el diagnóstico, le tengamos que dar la certificación de que eso cumple todos los requisitos necesarios. Ahora mismo, a ver, los pacientes no tenemos nada. Nada. O sea, muchos pacientes no tienen nada, están perdidos buscando diagnóstico. Entonces, ¿de qué me fío más? ¿De una empresa italiana en la que, pues, nos pregunten a los que somos relativamente expertos, oye, ¿me puedo fiar de esta empresa? Lo que hace está avalado, qué criterios utilizan, qué base de datos utilizan, quién hay detrás? Que nos pregunten al CIBER, que nos pregunten a los profesionales que estamos en eso para intentar ayudar. Pero el principal problema
implantación de este tipo de sistemas, desde mi punto de vista ahora mismo, es puramente económico. Es decir, costaría mucho dinero porque la prueba del talón, hacerlo de forma masiva y genética, pero ahora mismo en coste-eficacia, ya yo creo que el que haga las cuentas posiblemente es la que sea más eficaz. Mi hijo Sergio, si hubiera tenido un análisis genético cuando nació, cuando tuvo la primera convulsión, y hubiéramos mirado ahí, el gen de la vez habría salido muy rápido. Y no le habría dado carbamazepina como le dije. Y no lo habría tenido con días, con 30 meses. Eso lo podría haber evitado directamente. Tengo en mi casa un cribado. No, por supuesto, yo no hubiese querido que me hubieran informado de que, oye, tu hijo tiene una mutación de síndrome de la vez cuando para mí era sano. No, ni quiero eso. Lo dejas ahí, aparece un síntoma. Y en la UCI, lo que yo esperaría sería que en la UCI, el neuropediatra que está allí hubiera dicho, ostras, este niño, a ver qué tiene. Este gen, ostras, sospecha. Pues ya está. Eso se puede hacer ya. Julián, ya sabes, con Julián nos conocemos de hace muchos años. De hecho, ayer hablábamos de que yo creo que estamos haciendo el curso que estáis haciendo vosotros hace 10 años más o menos, ¿no? Ayer, tú Julián, ¿no? Me decía. Y él me dice, ya desde hace tiempo, que igual los médicos llegaremos a ser redundantes, que igual sobraremos. No voy en este camino, yo siempre le digo, no, los médicos somos milenarios, posiblemente la condición humana necesita una mano que te acompañe, yo quiero defender siempre esto, necesita que alguien te mire a los ojos cuando estás realmente jodido y que te diga, más allá de las máquinas, entiendo yo, esta proximidad que de momento no tenemos una Alexia que nos lo haga para todos, ¿no? Me gustaría ver a los clínicos como vosotros dos, tú que estás en pie de frontera y también Merche dando mucha información directa, cómo nos compaginamos en esta transición, saltando de una cierta contención que decía antes, por razones obvias, por la historia, porque estamos donde estamos, y con esta mirada que nos hace Julián, que nos dices que el futuro que está aquí, solamente hay que girarse, nos viene casi todo hecho. Casi todo. ¿Qué es lo que nos faltaría aquí? Yo discrepo un poco con lo de las pruebas directas al consumidor. Yo soy bastante crítica con esto y no estoy muy a favor. Estoy de acuerdo que acaba siendo una solución cuando no puedes acceder a este tipo de pruebas de otra manera. Pero para mí es porque hemos fracasado como sistema sanitario. Es decir, para mí, a lo que tendríamos que aspirar es que un profesional sanitario pudiera mediar este test genético. Porque a mí sí que me parece que es muy peligroso que tú puedas mandar tu muestra a Estados Unidos y te devuelvan un informe que puede estar súper bien redactado, pero creo que en general la mayor parte de la población no tiene la formación necesaria para poder entender bien este tipo de informes. Y aparte de aquí, ¿no?, se mezcla otro tema que es el negocio de estos laboratorios. Hay una parte que podríamos estar de acuerdo, que son variantes genéticas diagnósticas, que yo continúo pensando que idealmente lo tendría que gestionar un sanitario, pero es que después hay todo otro tema, otro tipo de análisis, que son como estos análisis de riesgo, de susceptibilidad, que habría dos discusiones. ¿Quién gestiona esta información? Pero ¿qué validez científica y clínica tienen esto? Y aquí entramos, ¿no?, en otro problema, que te hacen este tipo de análisis y te dicen tu riesgo cardiovascular es bajo y tu riesgo oncológico es alto. Esto da angustias injustificadas y falsas seguridades. Porque que te digan, primero, ahora es una discusión muy científica, ¿no?, pero en realidad son SNPs de riesgo, que no está demostrado que si sumas el 1, el 2, el 3 y el 5 tengas un riesgo determinado o una protección no enfrente a este tipo de enfermedades. Es decir, que no hay una validez científica ni médica para este tipo de análisis de SNPs, de susceptibilidades, y creo que están a un tipo de persona le pueden generar una angustia que en realidad no es cierta, y a otro no, de decir, ay, mira, mi riesgo cardiovascular es bajo, pues no hace falta que hagas según qué tipo de dieta, de deporte, etcétera, etcétera, ¿no? También, es decir, hay una parte para mí que es la duda científica, que para mí esto no está bien validado, lo que es el análisis de SNPs y susceptibilidades. Y la otra parte que científicamente no hay duda, ¿no?, de hay esta mutación patogénica que causa la enfermedad que sea, yo continúo pensando que lo deseable es que esto se gestionara desde un hospital con un sanitario que te acompañe en todo esto y te ayude a entender los resultados.
que yo entiendo que al final, ¿no?, el paciente o la familia diga, ya, pero como no he podido acceder al genoma, me lo pago. Pero desde mi punto de vista, esto es un fracaso del sistema sanitario y deberíamos impedir que pasara esto, porque yo creo que esto hay que gestionarlo en una consulta, hay que recoger los antecedentes familiares, a veces hay un antecedente que parecerá que no tiene nada que ver y sí que tendrá relación con esto, y tenemos que explicar qué puede salir, qué no. Vemos a un niño y le hacemos un exoma por una discapacidad intelectual y descubrimos que tiene un riesgo oncológico. Esto tenemos que haberlo explicado antes. Esto a nivel emocional no es fácil de gestionar, ¿no? Es decir, yo continúo pensando que aquí tiene que mediar, idealmente, tiene que mediar un sanitario con formación específica. Julián, y luego tenemos una pregunta. Simplemente por alusiones científicas. Sí, yo no he dicho que esté a favor de las interpretaciones de variantes de significado incierto ni de este tipo de genética recreativa. Yo he hablado de mutaciones patológicas. Entonces, de momento centrémoslo ahí. Estamos de acuerdo en que mutaciones patológicas sí que se pueden accionar, sí que queremos saberlas y sí que son importantes. Lo otro no, o sea, yo no lo he dicho en ningún momento. Ese punto. Pero también se hacen, ¿no? Al final las pruebas de acceso al consumidor, como también hay mucho de marketing, yo creo, ¿no?, que hace falta pero por eso estamos mucha aquí, formación, claro, para que ellos, para saber discernir. que sepáis discernir. Si vais a un servicio de este tipo, fiaros mirar que los datos se queden en la Unión Europea, que no hay cesión de datos a terceros, eso es fundamental, y que sepáis vuestros derechos, ¿no?, que nos digan más de lo que queréis saber. Yo no querría saber que Sergio tenía una mutación en el SCN1A cuando nació. Por lo menos viví 3 meses. Pero sí que quería saber cuando tuvo una convulsión que la tenía. Ese es el punto donde estamos, yo creo, ¿no? Estamos de acuerdo. En términos poblacionales, en los que estáis aquí, si alguien os habéis hecho el genoma y lo queréis explicar como vivencia personal, no los detalles del riesgo, pero cómo lo habéis vivido, cómo lo habéis enfrentado, también será bienvenido. Pero yo si no tendrán, si ese es el problema. ¿Quién tenéis un genoma? Nadie. Aquí hay uno. Sí, ¿alguien tiene un genoma guardadito en tu ordenador? Pregunto, no sé. ¿Quién lo tiene? O sea, no lo tienes. El VCF con todas las variantes. Sí. ¿Lo tiene? No. Imaginar que enviamos todos hoy muestras, ¿no? A ver, ¿quién tiene su historial médico? Venga. ¿Quién tiene su historial médico? ¿Lo tiene? Creo que lo tengo. El problema es cuando cambio de comunidad autónoma, que me lo tengo que llevar de un sitio a otro yo, pero eso es otro tipo de problema. Pero yo estoy con ella. Yo no creo que lo tenga que tener yo. Yo creo que lo tiene que tener el sistema público, y su fracaso sí que creo que es un sistema de fracaso público, del sistema público y de la equidad necesaria. Lo único que te garantiza la equidad en el sistema actual que nos hemos dado es el sistema público. Eso sí entiendo que lo tiene. Yo sé dónde lo tengo. Si lo necesito, voy a buscarlo. En mi casa lo puedo hasta perder. Es más, yo pierdo la vista. Con lo cual, ¿de qué me sirve tenerlo en mi casa? Lo tendrá que tener una profesional, que es la que se preparó y me lo explicó y le mandó un informe a mi oftalmóloga, y mi oftalmóloga lo tuvo en cuenta para mi diagnóstico, pero exactamente igual de integrado en una interconsulta. A mí se me hizo en un hospital público, en el Hospital Universitario de Navarra. Lo que decía Clara ahora, de que enviamos muestras, estamos aquí, recibimos un informe, cada cual lo leemos, nos lo guardamos, no lo entendemos, te habla de riesgos de un cáncer de colon, de Alzheimer, de lo que tú quieras, de riesgos que no sabemos lo que quiere decir. No lo sé, pero veo que puede ser una información, como tú decías antes, que en un punto, a nivel individual, si no tienes una ayuda y no estás inmerso, más allá de la curiosidad que uno pueda tener personal, que no voy a entrar en eso, pero si estás en un ámbito sanitario con un problema, yo creo que me gustaría ir de la mano de yo creo, porque solos, la verdad, quiero ver esto y tengo 50 riesgos, te tiras por un balcón, o sea que, no lo sé, preocupa este escenario, además, el futuro que es cambiante. Vamos a la palabra que es sanitarias. A ver, yo la reflexión que iba a hacer en parte lo ha comentado Julián, pero como paciente, en el momento que tú decides hacerte un genoma o contactar a una empresa, ¿hasta qué punto tienes claro qué va a pasar con esa información y a dónde va a ir a parar?
Exacto, luego lo ha aclarado él, ¿no? Pero bueno, ¿hasta qué punto podemos estar 100% seguros? Porque a lo mejor si acaba formando parte del Sistema Nacional de Salud, ¿quién nos dice que la Seguridad Social no puede acabar teniendo parte de esa información? O también entra el papel de las mutuas privadas, ¿no? A lo mejor desde el desconocimiento como paciente, nosotros tenemos a veces muchos socios que nos plantean esta cuestión y en nuestra asociación nos ha generado muchísimo debate, de decir, bueno, ¿hasta qué punto vamos a estar 100% seguros de dónde va a ir a parar esa información y de la intimidad del paciente, por supuesto? Sí, teníamos una pregunta aquí. Sí, Si tenemos una, dos, y luego nos vamos para atrás. Yo es para responder a ella. Sí. ¿Sí? Sí, por favor. No, Vale. A ver, quería decir que cuando tu genoma está en una institución sanitaria del sistema público de salud, está altamente protegida de acceso de confidencialidad por una serie de regulaciones legales. Cuando este genoma lo tiene una de estas empresas DTC, hay que leer muy bien, que nadie se lo lee, el contrato de lo que compras, porque estas agencias sí que suelen vender a compañías farmacéuticas para investigación los genomas. Entonces, si a ti te parece bien, porque es un objetivo altruista, de acuerdo, pero tienes que leer la letra pequeña, porque no está protegido como lo está una institución sanitaria, no lo puede hacer. Esto es una cosa que hay que vigilar. Lo que dice la doctora es muy importante, ¿eh? Hay que leer muy bien los términos y condiciones del contrato con este tipo de empresas. Y si tenéis dudas, preguntarnos a Ciberer, que tenemos expertos de sobra como para ayudaros a hacer esa interpretación, porque muchas veces está redactado además de forma muy ofuscada y las empresas, una letra muy pequeña, que cuando tienes ya 50 no podemos leerla, y que... Y de dificultad visual ya ni te cuento. Como el compañero decía, si ya tienes dificultad visual ya es imposible. Y están redactados de forma muy confusa, muy enrevesada. Entonces, los que nos dedicamos al activismo de los datos, sí que yo me ofrezco que daros ayuda de cuando necesitáis un experto, en este caso es un abogado, no sea un médico. Está pensando en abogado ahora. Nosotros trabajamos habitualmente con equipos de abogados sanitarios que se encargan de hacer este tipo de interpretación y de ayuda. Si lo necesitáis y me tenéis, encantado de ayudar. Tú eres del Clinic, ¿verdad? Sí. El Clinic tuvo un ejemplo de una brecha de seguridad, perdona que me meta con ese punto. Fijaros, los datos del Clinic aparecieron en la internet oscura. Datos, entonces, ojo con la falsa seguridad. Que los datos estén en un hospital no significa que estén seguros, lamentablemente. La vida no es segura tampoco, ¿no? Pero una pregunta, a nivel clínico, tú que ves con tantos neuropediatras y pediatras, tantos casos, ¿tenemos limitación real hoy en que tener una familia tranquilos? Te voy a pedir un genoma, como decía, del sistema. Déjate de tonterías de que vamos a ir a MeToo, no sé qué, no sé cuántos. Se pide, lo tenemos, lo custodiamos con estos riesgos, que lo vamos a subir. Y además los datos se interpretan, yo te ayudo y si dentro de 2 o 3 años hay que reinterpretar, volveremos a activar. ¿Puedes hacerlo o tenemos limitaciones reales que hay pacientes que no lo haremos? Te lo pregunto directamente. Es muy desigual. Igual que en todo, tenemos acceso a la genética de forma tremendamente desigual en función de comunidades. Esto es así, de hecho ahora se está trabajando en la cartera de servicios de genética en el Ministerio y lo que vemos es eso. Pero al final lo que quieren colocar es unos estándares de calidad técnicos. Y aquí el problema no creo que es el estándar de calidad técnico. El secuenciador, yo me compro el Illumina o el Chiflip y me va a salir igual en Barcelona, en Sevilla o en Cuenca. El problema es la interpretación de esas alteraciones, ¿no? Y aquí yo, volviendo un poquito también a lo de antes, pues quería hablar de la diferencia entre encontrar una variante, aunque sea de alto impacto, y si esa variante es la causa de los síntomas que presenta mi paciente. No sé si el año pasado lo conté o en el vídeo está, pero tuve un paciente hace 3 o 4 años que venía por una discapacidad intelectual, un retraso madurativo, y en un exoma tenía una variante de alto impacto truncante en el gen de Kabuki. Entonces cuando viene la mamá me dice, doctora, es que me han encontrado esto, pero yo veo las fotos de los niños con Kabuki, que es la máscara japonesa, y yo creo que mi hijo no lo tiene.
Claro, yo viéndolo y viendo la historia digo, es que su hijo no tiene un síndrome de Kabuki. No lo tiene, porque ¿qué es un síndrome? Es una constelación de síntomas con una única causa. Da igual que tú tengas la causa, si no tienes los síntomas, su hijo no tiene el síndrome de Kabuki. No sabemos mucho todavía sobre la correlación entre el genotipo y el fenotipo. Y seguramente hay miles de variables que hacen que en esa persona en concreto y en su padre, que también lo tenía, no tengan síntomas. Entonces, al final, ¿nosotros qué tratamos? ¿El genoma o al paciente? Si tratamos al paciente, esa variante de alto impacto y que todo el mundo esperaría que tuviera una implicación clínica, no la tiene. Y yo creo que es por eso que es la importancia también de que el clínico interprete, además de la interpretación biológica, de que esté en una zona conservada, de que sea de alto impacto, etcétera, ¿no? Yo creo que por ahí es un poco donde todavía, es posible que un día sí que lleguemos a saberlo, pero todavía hablamos de expresividad y penetrancia variable, que es un concepto así como muy místico que un día desaparecerá, porque acabaremos entendiendo por qué algunos sujetos expresan y otros no expresan, ¿verdad? Pero hasta ese punto necesitamos un poco esa contextualización que proteja de ansiedad, que proteja realmente de dolor, ¿no? Sí, vamos a pasar la palabra aquí y luego ya nos vamos a ver. Hola, buenos días. Bueno, voy a compartir un poco la experiencia nuestra porque siempre lo concreto es más fácil para dar un ejemplo. Vengo de síndrome de Angelman en particular. Ya está empezado el síndrome de Angelman, así por ahí porque he venido mucho los últimos 2 días. En cuanto a diagnóstico genético, Clara, el sistema nos está fallando. 5 años para el diagnóstico y más. Te puedo decir, según nuestros cálculos muy vastos de prevalencia, nacen unos 25 casos con Angelman en España cada año, aproximadamente 420, 430.000 nacimientos, unos 25 son Angelman. 2 los diagnostican con suerte en el primer año, los otros 23 en los siguientes 5 a 8 o a 10 años. Y el año siguiente volvemos a tener la misma situación, tenemos a 2 que los diagnostican y a los otros no. Entonces el sistema nos está fallando. ¿Por qué querríamos el cribado genómico? Para evitar eso, porque el cribado genómico me va a dar de una vez, este tiene Angelman. Si no, vamos al de metilación, el FISH, hacemos toda una batería, pero solamente si el clínico sospecha que tiene Angelman. Entonces, lamentablemente, la tecnología siempre va a ir más adelante, por delante de las realidades regulatorias que están basadas en unos principios éticos de hace 50 años atrás, que dice que, bueno, que tiene que haber una terapia disponible, etc. No la hay en muchas de las enfermedades raras. Ya quisiéramos nosotros que hubiera terapia disponible para las enfermedades raras. Entonces, si tengo que esperar a que se alinee Marte con Saturno y pase una cebra, no van a entrar en ese panel de la prueba de cribado neonatal. Y es una de las luchas que tenemos en esta enfermedad y en todas las raras. Queremos cribado neonatal para nuestras enfermedades específicas. Entonces el sistema nos está fallando. ¿Por qué lo privado? Ahí puedes explicar un poco de Clara, porque vengo de otra región del mundo. Y claro, yo veo cómo aquí en España se defiende mucho lo público, el sistema sanitario público, los derechos del paciente, etc. Eso no es así en Estados Unidos. Yo viví en Estados Unidos y eso es un negocio. Es dinero. Por eso los datos se utilizan y no lo van a, tampoco tiene su ventaja, no se cree. El que mis datos médicos se usen comercialmente también resulta en que se encuentren moléculas para enfermedades de una manera mucho más rápida que si tuviéramos que esperar a que el comité de ética, GDPR, etc. Entonces tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Y ellos se han decidido organizar su mundo de esa manera. Aquí en Europa es de otra forma. En África será de otra manera, no sé cómo lo harán los indios, los chinos, los rusos. En América Latina no tenemos nada, básicamente, está una doctora de Panamá, por cierto, que podría hablar, no hay nada en América Latina. Entonces, bueno, son realidades diferentes, sabemos que trabajar con estas realidades que tenemos aquí en España, en Europa en general, pero sí, que de alguna manera lo que queremos como padres, como asociaciones de pacientes, es diagnósticos más precoces. Queremos tener la posibilidad, como decía, de repente, bueno, que la primera crisis en urgencias, yo quisiera que el clínico hubiera tenido la oportunidad de tener acceso a hay una mutación de esto, y como tú decías, me pareció muy bonito lo que dijiste, porque es una discusión que tuvimos hace poco.
yo no puedo colocar una etiqueta y decirle a mi hijo cuando lo llevo al colegio tiene síndrome de Angelman, sino que tiene discapacidad para esto y lo otro. Y esa es la forma correcta, ahí te la compro totalmente. Creo que es la forma de hacerlo y muchos padres reflexionamos sobre eso. Alternativas en síndrome de Angelman. En Estados Unidos la gente compra su diagnóstico genético porque mucha gente no sabe que solo hay una variante que es hereditaria y las otras no. Pero las preguntas en los foros de Facebook muchas veces reflejan la confusión tan grande que hay. Gracias a Dios, en las dos asociaciones en Estados Unidos tenemos genetistas que son madres de Angelman. Y dicen, bueno, mándame por favor la copia y yo te digo, te oriento. La figura tuya, claro, la tenemos incorporada dentro de la asociación, que aquí en España no, porque no tenemos suficientes recursos para dar ese asesoramiento genético a las familias. Entonces, bueno, ¿qué nos queda? El foro de WhatsApp, el foro de Facebook, el ChatGPT, el doctor Google. Eso es lo que tenemos los pacientes. Entonces, claro, hay unas realidades regulatorias, como bien señala Teresa, y hay unas realidades de la vida diaria, de la tecnología que nos está avasallando. Las sociedades no logramos adaptarnos tan rápido al ritmo que va avanzando la tecnología. Es un poco, me gusta mucho este debate, y bueno, el comentario era un poco ese, de nuestra experiencia muy particular, en este síndrome en particular. Los temas que planteáis tienen mucho filón por uno por otro, tienen más de una interpretación dependiendo de qué parte del mundo estés, por ejemplo. Y bueno, nada, de nuestra parte los apoyamos, siguen con el trabajo. Si quisiéramos, lástima que no tenemos aquí gente del Parlamento, porque al final podemos hablar todo lo que queramos, pero los cambios se dan en las leyes. Bueno, ahí tengo una buena noticia, Vamos a intentar, vamos fuera de tiempo, vamos a intentar... Sí, sí, vamos a intentar dar buena noticia y vamos a intentar dar respuesta y hacer las reflexiones o consultas lo más sintetizadas posible. La buena noticia primero. Sí, por favor. Después de estos sustos que nos estáis dando, ya la buena noticia con lo que decías, ¿no? De este panorama gris que tenemos ahí. La buena noticia es que yo, como el doctor Laponcina, llevo años presentando planes nacionales de genética y planes autonómicos de genética, porque empezamos por Madrid. Hicimos un plan de genética para la Comunidad de Madrid porque tenía un centro en La Paz, como bien sabéis, que es en Gen, donde daba servicio a buena parte de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y de otras comunidades. Y fijaros la experiencia, lo intentamos, se lo presentamos a la consejería, otro hospital nos lo torpedeó, otro hospital de la Comunidad de Madrid. Sí. Literalmente. O sea, yo os contaba yo lo de las bandas. Ayer hace una presentación les hablaba que en los grupos de pacientes tenemos bandas internas que empiezan a pelear entre ellos y demás. En los hospitales también. El mundo médico es un mundo muy bonito y muy profesional, que tenéis a estupendos profesionales, pero también es un mundo a veces muy turbio y que cuando te metes en él te genera frustración como ciudadano, es decir, joder, qué mierda hay aquí, de verdad. O sea, yo tengo un hospital madrileño muy grande, poniéndole palos en la rueda a otro, verlo como ciudadano es muy duro. No nos funcionó, pero afortunadamente hay gente que sigue peleando. Y se tiene allí al gerente del Señor de Deo, que es muy pesado, el doctor del Castillo, súper pesado, y en plena pandemia, está grabando, pero ya lo sabe, eso se lo digo a él, es con cariño. Con cariño, Es mi amigo. Es muy pesado, y eso está bien, ser pesado, porque los pesados consiguen cosas. Un jefe me decía, para hacer algo en la vida hay que ser muy pesado. Es verdad. Entonces, Manel, en plena pandemia, como no podíamos salir, empezó a perpetrar un plan de hacer un sistema de datos para los pacientes de España, de enfermedades raras. Y me llamó, me dice, oye, quiero hacer esto, ¿tiene sentido? Digo, tiene todo el sentido, Manel, ¿qué necesitas? Vamos a la Moncloa mañana. Joder, Manel. Y fuimos a presentárselo al jefe de gabinete. Nos dijeron que sí, pero no nos dijeron cómo financiar. De los fondos de Generation, tal, bueno. Manel siguió, yo sigo, y siguió llamando a puertas y a todo el mundo. Y por fin encontramos a alguien, que no voy a decir el nombre, pero ha sido muy importante en esto, un director y de un ministerio que lo destapó y consiguió la financiación, arrastrar la financiación para poder financiar. Entonces estamos arrancando
una red nacional para que los datos de los pacientes con enfermedades raras de España vayan a un sistema común que va a gestionar el Ministerio de Sanidad en colaboración con las comunidades autónomas. Y es un hito, Tiene dotación presupuestaria, tiene bastantes millones para poder hacerlo. No es fantástico como para resolver todos los problemas, pero es, en mis 14 años de peregrinaje, la primera señal de que algo cambia. Igual, en la transición que estamos, que explicaba un poco el punto de partida de contención, la doctora Pampos, con este mensaje tuyo y de los compañeros, en esta transición van a aparecer cosas que no habíamos visto, por ejemplo, esta iniciativa, y se ha dicho de paso, la colaboración entre el Estado y el conjunto de las autonomías, que nos vaya bien, que nos vaya bien. No sé, tardemos 10 años en explicarlo también. Yo no estaré, pero sí que voy a escuchar donde esté y vamos a discutir más de lo mismo, mucho me temo. ¿Hay preguntas al final? Yo quería solo hacer una intervención pequeñita de Angelman, por favor. Llevamos 3 ensayos clínicos ahora mismo en el hospital de Angelman, con lo cual no se nos puede permitir que se nos pase ninguno, retrasar el diagnóstico de ninguno. Y es verdad que al ser la molécula, o sea, la genética tan compleja, es de las que solamente pillaríamos por el exoma de recién nacidos muy poquitos, ¿verdad? Con lo cual yo creo que aquí lo que hay que invertir es más en el ojo clínico, en la dismorfología, ¿no? En que el clínico diga, ostras, ¿y por qué no va a ser eso? Porque es verdad que X frágil, Angelman, Prader-Willi siempre se escapan un poquito por eso, porque como no se pillan por las técnicas estándar, ¿verdad? La que normalmente pedimos primera rayos es el soma, se nos pueden escapar y sin embargo con intervenciones ahí al lado no se nos puede perdonar. O sea que toda la difusión que hagáis es estupenda también desde la asociación. ¿Pero qué pasa con los adultos? Claro, claro. No están diagnosticados molecularmente y hay un Totalmente. criterio de exclusión de los Sí. ensayos. Mira, nosotros ahora nos han dado una ayudita en el psiquiátrico segundo más grande que hay, el Parc Sanitario San Juan de Déu, que es de la orden también, para ir allí con los compañeros de psiquiatría de adultos y dismorfológicamente decir, a este piden una RAE, a este piden un exoma y nada, de visu, simplemente llegando, ¿no sabéis que esta señora tiene un síndrome de Noonan? Ay, no nos lo habíamos planteado. Todos están diagnosticados clínicamente, pero genéticamente no. Y eso es una desigualdad tremenda para sus familias. A nivel de asesoramiento genético también. ¿Por qué si tengo una enfermedad de hígado me piden un estudio genético o un cáncer también? Y si tengo una discapacidad intelectual y estoy ingresado en un centro de estos, no. Eso es una injusticia que tenemos que luchar contra ella. Pero es cierto que el mundo de adultos para la discapacidad intelectual es un erial. Hay que trabajar muchísimo y hay que aumentar también lo atractivo de eso, porque lo es, porque al final el cerebro es un órgano más y es atractivo también su biología y todo lo demás. En adultos nos falta ahí mucho que hacer. Y luego para el tratamiento. También. Y un apunte con lo que decía Merche de los adultos, volvemos una vez más a la desigualdad y falta de equidad territorial. Pero ahora, antes lo hablábamos con Merche, se han designado aquí en Cataluña las CHUEC, que son las redes de expertez clínica en enfermedades minoritarias, y se acaban de designar las cognitivo-conductuales del adulto, que Sant Joan de Déu es unidad de referencia en pediatría y ahora en Sant Pau nos han hecho unidad de referencia para adultos. Uno de los objetivos de esta red de expertez clínica es evidentemente que los adultos con diagnóstico de enfermedad genética tengan el seguimiento que merecen a nivel hospitalario, porque muchos están institucionalizados y no tienen especial seguimiento hospitalario, y el otro objetivo es llegar a un diagnóstico etiológico y por lo tanto genético en muchísimos adultos que presentan epilepsia, discapacidad, etcétera, y que nunca se ha llegado a un diagnóstico por su propio cuidado médico, evidentemente, y para toda la parte del asesoramiento en la familia. Es decir, que se van haciendo programas, pero totalmente, sí, una desigualdad brutal. Y lo que antes decías, ¿no?, en tu comentario, totalmente de acuerdo con Merche, que lo que tenemos que intentar es afinar estos ojos clínicos, ¿no?, y que haya más sospechas de Angelman y de otros síndromes parecidos. Y para mí el otro fracaso es que como pacientes, familias y asociación tengáis que recurrir, que son de mucha ayuda, al WhatsApp, ¿no?, para que alguien nos resuelva esa duda que en realidad es una duda médica. Lo que tenemos que luchar es que todas las familias, cuando se llega a un diagnóstico de este tipo, tengáis una visita en genética, si os explique esto, el riesgo de recurrencia, si alguien más está a riesgo, si tenemos que estudiar a alguien más de la familia. No puede ser, no nos podemos conformar, y sé que nos conformáis, pero yo creo que tenemos que luchar vosotros y nosotros para que
la realidad sea lo que estamos viendo en algunos hospitales de aquí, de que vas a genética, una vez tienes el diagnóstico, te mandan asesoramiento genético, se hace el árbol familiar, se amplía el estudio a todo el mundo que haga falta y damos, ¿no?, las explicaciones pertinentes. Yo creo que es lo que tenemos que buscar y luchar. Vamos a ir rápidamente a una pregunta. ¿Sí? Teníamos... Bueno, sí, yo quería hacer así, pero pequeñito. Es, por ejemplo, mi caso, ¿no? Yo tengo una dermatomiositis juvenil, que fui una de los primeros casos en España que hubo por los 80. Y ahora, pues bueno, me he hecho más mayor, he tenido problemas y me estuvieron haciendo un estudio genético aquí en el clínico sobre melas. Ahora me he encontrado otra que es una lipodistrofia, me lo van a hacer en Santiago de Compostela, otro trocito del estudio genético. Y yo como paciente pienso, bueno, tengo una tercera desconocida que no saben quién es, que por ella tengo una invalidez absoluta, o sea que es la que más guerra me está dando, la que no sé quién es. Y pienso, vale, me están haciendo pequeños trocitos en el clínico, en Santiago, ¿no me puedes hacer uno entero? Ya está, a ver qué encontramos, porque esto es como, a ver pasado mañana qué encuentras, ¿no? Y te creen la infección, porque a mí a fin de cuentas, por la que me han dado una invalidez absoluta y tengo una discapacidad, es por la que no sé quién es. Y la contestación del clínico es, ya no podemos ayudarte más, aquí estamos para lo que necesites, pero yo me he quedado sin mi diagnóstico. Y claro, entiendo lo que decís vosotros, de lo de que las personas, pues lo del genoma, de que es peligroso por la información, la interpretación, pero claro, también lo veo de otra manera, yo a mi forma de ver, también es una postura un poco paternalista y estamos huyendo también de la antigua sanidad o la antigua forma de tratar al paciente que era paternalista. O sea, el paciente también tiene que cuidarse, también tiene que saber, estamos hablando de empoderarnos, ¿no? Y pienso que decir, no te vamos a dar el genoma porque no vas a saber interpretarlo, bueno, no sabe interpretarlo, pero sí podré encontrar quien me lo interprete, que ojalá fuera la sanidad pública, ¿no? Pero pienso que si es mi salud, hombre, entre otras funciones, aparte de comer sano, también puede estar guardar mis datos, ¿no? Y guardar mi genoma, y si hace falta, pues llevarlo, ¿no? No llevamos otros papeles cuando vamos al médico y otras cosas que tampoco sabemos interpretar, a no ser que seas del ramo sanitario, llevas analíticas, llevas cosas, ¿no? No sé, yo creo que es un poco peligroso que en el mundo sanitario, yo soy enfermera, que sé un poco de qué hablamos, ¿no? Que digamos, no, esta información quizás no la debería tener el paciente porque lo puede interpretar mal. Yo lo veo un poco paternalista. Pero es que para mí... Lo que hay que dar es esas herramientas para que cuando lleven esa información la puedan analizar, pero yo creo que es un derecho que tú puedas tener eso y puedas decidir sobre tu salud. Evidentemente, y de hecho este es el objetivo, ¿no? Lo que decíamos antes del asesoramiento genético. Si es lo que se ha entendido, me he explicado mal. No vamos a hacer el genoma porque no lo va a poder entender, no. Si nosotros gastamos horas, ¿no?, en intentar acompañar al paciente y a la familia que entienda toda la información genética. Lo que nosotros luchamos es para que alguien nos acompañe en el proceso de entender esto. Es decir, lo que yo personalmente no estoy muy a favor es de hacer un genoma en una empresa americana y que tú en tu casa, sin nadie al lado que te pueda ayudar a entenderlo, recibas un informe súper técnico y difícil de comprender. Porque además ya no es solo la comprensión, es el análisis de lo que te está poniendo. Pero yo no digo no hagamos genomas porque no lo van a entender, no, hagamos el genoma o el exoma o lo que considere el clínico, pero lo hacemos en un contexto hospitalario, dentro del sistema público, y tú vas a tener a alguien a tu lado que te va a ayudar a entender esto. De hecho, nuestras consultas siempre son para que la familia entienda el tipo de herencia, las repercusiones, opciones reproductivas, el manejo clínico, lo que sea, dependiendo del contexto. Pero para mí lo que es súper importante, por la complejidad de la información médica, es que alguien te acompañe en este proceso. ¿No? Y lo que tú dices, cada caso es muy difícil, ¿eh? Tendríamos que ver exactamente qué pruebas te han hecho, ¿no? Tú dices, ¿por qué no me hacen una y lo veo todo? Claro, primero tendríamos que ver qué han hecho en concreto. Hablabas del MELAS, si han hecho algo mitocondrial, muchas veces el mitocondrial lo tenemos que abordar con otra técnica. O si sospechamos de enfermedades de la impronta, con el genoma no vamos bien, vamos a tener que hacer otra. Es decir, que también podría ser que te hubieran hecho como pedacitos sin mucha lógica. Esto también podría ser. Sí. Pero que tendríamos que ver exactamente qué pruebas se han hecho, qué es lo que se ha descartado en cada una, porque a veces tiene sentido. Es decir,
Empezamos con un LPA de metilación. Si es normal o no, hacemos unos micros o hacemos una radio. Es decir, que a veces hacemos varias pruebas, pero no porque estemos dando tumbos sin sentido, sino porque cada uno nos da un tipo de información distinta. No, sí, que sé que me han tratado buenos especialistas y que me lo han hecho bien, pero lo que entiendo también la postura esa de que si tú tienes tu genoma y te sacan ahí un montón de síntomas, pues a lo mejor es más fácil buscar en todas esas posibles enfermedades que puedes tener para concretar y no dar tantos tumbos, ¿no? Porque a veces es complicado, o dibujar más, ¿no? ¿Qué patología tienes? Compañeros, tenemos que ir cerrando este debate. Sabíamos que... Sí, una cosa, has mencionado lo de pedir una copia del genoma. Sí. Vamos a hacer también un documento con un jurista para esto, pero de entrada, según las leyes europeas, tienes derecho a que te den una copia de los datos en bruto de tu genoma. Se basa en principios morales, de respeto por la autonomía y una cosa que se llama autodeterminación informativa, que está recogida también en nuestra Constitución. Es decir, hay gente que tiene datos tuyos que son sensibles, identificativos, personales, y tú no los tienes derecho a pedirlos. Pero vamos a hacer un documento porque todo esto es muy nuevo y además con una jurista experta en estos temas, no sea que resbalemos. Sí. Pero que sí. Gracias. Lo sabe mal porque estamos muy fuera de tiempo, tenemos un pequeño break. Vamos a aprovechar en el coffee break, lo vamos a hacer más corto porque tenemos los talleres y si no, no vamos a tener tiempo para los talleres. En el coffee break vamos a contar con el panel de expertos que tenemos aquí y vamos a poder hacer también estas consultas. Permíteme una cuestión. Es un tema debatido, ya lo veis. Yo pensaba que llegaríamos igual a un poco más de consenso, como para que os fuerais vosotros con alguna recomendación más práctica. Igual no ha podido ser así porque este es un mundo tan cambiante, me parece, y tan de noticias que son o crecen de una forma exponencial, que hace que tengamos que atarnos bien. Lo que sí me queda claro es, no vais solos. Si tenéis dudas de este tipo, yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero desde luego, sin poner el teléfono a lo mejor personal de nadie, pero nos lo podéis de alguna forma hacer saber para que os dirijamos dentro del ciber y los compañeros, para que al menos los que estamos aquí, que es un poco de hermandad, de cariño y de corazón, y de mucha tecnología, ya lo veo, de muchísima tecnología, yo voy a tender el abrazo más que nunca, complementario a la tecnología, nos tenéis para esto. Por tanto, no vayáis solos, no nos metamos, si no queréis, en estos berenjenales de que enviamos a América o a Corea, que nos hagan un estudio y, como decía también Julián, pasamos nuestros datos a otras entidades que no sabemos qué van a hacer, datos genéticos poblacionales. En fin, ponerle un poco ahí de voluntad, no veáis un informe que os deprime y no sabemos entender y nos puede dar miedo. Nos consultáis, os ayudamos y hacemos camino todos juntos.